Bienvenidos a una nueva narración en nuestro canal de audiolibros. Hoy les traemos La hija del sol, una novela escrita por Fernán Caballero, seudónimo de la autora española Cecilia Bol de Faber. En esta obra, la autora nos sumerge en una historia de amor, lucha por la identidad, y la interacción entre las convenciones sociales y los sentimientos personales, todo enmarcado en la España del siglo XIX. La novela, que combina elementos del romanticismo y el costumbrismo, nos invita a reflexionar sobre la vida, el destino y las emociones humanas. A lo largo de 20 capítulos, exploraremos juntos las complejidades de sus personajes y la belleza de su prosa. Capítulo 1. El encuentro. La joven María del Sol vivía en una mansión en las afueras de un pequeño pueblo de Andalucía, rodeada por las montañas y los campos de olivares que tanto amaba. Su padre, don Fernando, un hombre de gran prestigio y carácter, la había criado con todo el amor y cuidado que sus medios le permitían, pero siempre dentro de los rígidos límites de las costumbres y normas sociales de la época. María del Sol, cuyo nombre evocaba la luz y la energía, había sido desde su infancia un enigma para muchos, pues su presencia irradiaba algo más allá de la belleza común. Era una joven de gran dulzura, pero también de una curiosidad inquieta que a veces la llevaba a escapar de las convenciones del hogar para perderse en los senderos que recorrían los campos, buscando consuelo en la quietud de la naturaleza. Pero, a pesar de su carácter independiente, siempre había sentido que algo la ataba a las expectativas de su padre. Ese día en particular, el sol brillaba con fuerza, como si el mismo cielo quisiera acariciar la tierra con sus rayos. María del Sol paseaba por el jardín, disfrutando del frescor que traía la brisa de la tarde. Las flores de colores brillantes parecían reírse con ella, mientras las aves cantaban una melodía alegre en las ramas de los árboles. Fue en ese momento, en medio de la paz de su mundo, que ocurrió lo inesperado. Un joven de mirada decidida y sonrisa cautivadora apareció en el camino que conducía hacia la mansión. No era alguien que ella hubiera visto antes, pero su presencia provocó en ella una reacción inmediata. El joven, al notar la figura de María del Sol, se acercó con paso firme y respetuoso. Su nombre era Carlos, un joven que, aunque no pertenecía a la nobleza como ella, había sido recibido en la villa por cuestiones de negocios de su familia. Era apuesto, con una postura digna, pero había algo en sus ojos que mostraba una sinceridad inusual para alguien tan joven. «Buenas tardes, señorita», dijo él con voz clara y educada. María del Sol, sorprendida por su repentina aparición, lo observó detenidamente, analizando su rostro y su porte. En sus ojos había algo más que simple cortesía. Parecía como si ese encuentro estuviera escrito en algún rincón del destino. «Buenas tardes», respondió ella, sin saber muy bien qué decir. La cordialidad de su respuesta era lo único que lograba mantener la calma. El joven, sonriendo levemente, continuó su camino, pero su mirada volvió a encontrarse con la suya. Fue en ese fugaz instante que ambos sintieron algo más que una mera coincidencia, una conexión que parecía traspasar las palabras y las distancias físicas. La joven, tras su encuentro, no pudo evitar seguir con la mirada al joven mientras se alejaba. Algo en su interior se removió, algo que hasta ese momento no había sentido, una sensación extraña que la hizo cuestionar si aquel era un encuentro casual o el comienzo de algo más profundo. María del Sol regresó a su habitación, sin poder quitarse la imagen del joven de su mente. Sin embargo, sabía que debía controlar esos pensamientos. No podía permitir que algo tan efímero alterara la tranquila vida que su padre había planeado para ella. Pero, a pesar de su intento de racionalizar el encuentro, algo dentro de ella le decía que no sería tan fácil dejarlo ir. Ese día, la joven ya no pudo disfrutar del jardín ni de las flores. Algo había cambiado en su interior, y aunque trató de no reconocerlo, sabía que aquel encuentro con Carlos marcaría un antes y un después en su vida. Capítulo 2. La doble vida. A partir del encuentro con Carlos, algo en la vida de María del Sol comenzó a cambiar. No fue un cambio evidente a simple vista, pero algo en su interior se agitaba con fuerza, como una corriente subterránea que va modelando las rocas sin que nadie lo note. Por fuera, seguía siendo la misma joven que paseaba por los jardines de la mansión, la misma que se sentaba en la mesa a escuchar a su padre hablar de los asuntos de la familia, pero por dentro comenzaba a preguntarse si esa vida, tan cuidadosamente trazada para ella, era realmente la que deseaba vivir. María del Sol sabía que su padre esperaba que se casara con un hombre de su clase, que continuara con las tradiciones familiares, y sobre todo,
que mantuviera la dignidad y la reputación que la familia siempre había cuidado con tanto esmero. Pero el encuentro con Carlos había despertado algo en ella que no podía ignorar. Él no encajaba en el molde de lo que su padre deseaba para ella. No era noble, no tenía el prestigio ni las tierras que la familia de María del Sol apreciaba tanto. Sin embargo, su mirada, su presencia, su forma de hablar, todo en él la había cautivado de una manera que ni siquiera ella podía explicarse. Los días que siguieron, María del Sol intentó continuar con su vida como si nada hubiera cambiado. Recibió visitas de amigas, asistió a las reuniones sociales que su padre organizaba, y hasta sonrió cortésmente a los pretendientes que su madre había comenzado a presentar. Pero mientras todo esto sucedía, una sombra de desasosiego se apoderaba de su corazón. No podía dejar de pensar en Carlos, en sus ojos, en su voz que resonaba en su mente, como si aún estuviera cerca, aunque su presencia física fuera ahora un recuerdo. Esa misma noche, mientras se encontraba en su habitación, María del Sol se sentó frente al espejo y se observó con detenimiento. ¿Qué esperaba de su vida? ¿Estaba dispuesta a vivir como su madre, siguiendo los pasos de una tradición que parecía inquebrantable? ¿O estaba dispuesta a arriesgarlo todo por algo que no podía controlar, algo que le despertaba el alma? En ese momento, la joven comprendió que vivía una doble vida, la que su padre había planeado para ella y la que su corazón deseaba, pero que aún no se atrevía a reconocer completamente. Los días pasaron y Carlos, a pesar de que no volvió a aparecer frente a ella, comenzó a ocupar un lugar cada vez más grande en sus pensamientos. María del Sol decidió que debía aclarar sus sentimientos. Si realmente no era más que una simple fascinación pasajera, entonces debía dejarlo ir. Si, por el contrario, había algo más profundo en esos sentimientos, entonces debía enfrentarlo, aunque ello significara romper con las expectativas que todos tenían de ella. Mientras tanto, su padre seguía ocupado con sus propios asuntos, sin notar la batalla interna que libraba su hija. La joven vivía atrapada entre dos mundos, el de la razón y la tradición, representado por su familia, y el del deseo y la libertad, simbolizado por el encuentro fugaz con un joven que había tocado su corazón de una manera inexplicable. Esta tensión crecía cada día, como una cuerda que se estira más y más, hasta que un día podría romperse. María del Sol, incapaz de olvidar la mirada de Carlos, decidió que necesitaba un cambio, aunque fuera pequeño. La próxima vez que lo viera, ya no se permitiría ser la misma joven que se escondía tras las reglas de la sociedad. No sabía qué haría exactamente, pero sí estaba segura de que debía enfrentarse a lo que sentía. El miedo y la incertidumbre la acompañaban, pero algo dentro de ella le decía que había llegado el momento de decidir qué clase de vida quería llevar. Capítulo 3. El retrato del padre. Don Fernando, el padre de María del Sol, era un hombre de gran renombre en el pueblo. De nobleza antigua y gran influencia en la comunidad, su presencia era una constante sombra que se cernía sobre la vida de su hija. Para él, la tradición y el honor eran lo más importante, y había dedicado su vida a preservar los valores que él consideraba esenciales para la familia. La palabra deber era para él un principio absoluto, y todo lo que hacía estaba dirigido por la necesidad de cumplir con lo que la sociedad esperaba de él y, por supuesto, de su hija. María del Sol, desde pequeña, había crecido bajo la estricta mirada de su padre. Su vida había estado siempre llena de expectativas y responsabilidades, que se transmitían a través de las lecciones que él le impartía. Cada mañana, en la mesa del desayuno, don Fernando discutía los asuntos de la villa, hablaba de la importancia del buen nombre y de cómo cada acción tenía repercusiones no solo en la familia, sino en la comunidad entera. María del Sol escuchaba en silencio, sabiendo que la aprobación de su padre era algo que no se debía cuestionar. A pesar de la frialdad con la que a menudo se mostraba, don Fernando no era un hombre cruel. Era, en su propio modo, protector. Creía firmemente que una hija debía ser educada para ser respetuosa, recatada y dedicada a su hogar y a su familia. Su amor por María del Sol se manifestaba a través de la preocupación por su bienestar, aunque esa preocupación se veía constantemente a través del filtro de lo que él consideraba lo correcto. Era tarde, y el sonido de los pasos firmes de don Fernando resonaba por el pasillo. La joven estaba sentada junto a la ventana, mirando la luna, cuando lo escuchó acercarse. Con un gesto casi automático, se levantó para recibirlo, como le había enseñado desde pequeña. Él la miró brevemente, sus ojos oscuros, como la propia tierra de la que venía, fijos en ella. «María, ¿te has sentido bien hoy?», preguntó,
su tono impersonal, casi como si estuviera más interesado en su respuesta que en su estado de ánimo. Sí, padre, todo está en orden, respondió ella, sin poder evitar un suspiro de resignación que, por un instante, pareció escapar de su control. Don Fernando la observó por un momento, evaluando sus palabras. Había algo en su hija que no lograba entender completamente. La joven que veía frente a él no era la misma de hacía unos años. Aunque mantenía la compostura que él había cultivado en ella, había una cierta inquietud en sus ojos, una distancia que él no podía ignorar. Recuerda, María, que cada paso que des debe estar en armonía con lo que nuestra familia representa, dijo, casi como una orden, pero con un leve toque de preocupación en su voz. Tienes la obligación de mantener la dignidad de los nuestros. Esas palabras, tan comunes para ella, retumbaron en su mente. María del Sol asintió, pero por dentro sentía como si una puerta invisible se hubiera abierto dentro de ella, mostrándole un mundo que hasta ese momento había permanecido cerrado. A pesar de su amor por su padre y su respeto por lo que él representaba, algo dentro de ella le decía que no podía seguir viviendo solo para cumplir con esas expectativas. Don Fernando, al ver que su hija no respondía inmediatamente, pareció conformarse con su silencio. Luego, cambió de tema, como si de alguna manera intentara aferrarse a la normalidad. El próximo mes vendrán importantes visitas, y será el momento de considerar algunas propuestas de matrimonio, dijo, casi sin darle oportunidad a que su hija lo interrumpiera. He recibido varias cartas de familias respetables que estarían interesadas en ti. Ya sabes lo que significa esto, ¿verdad? Es el momento de pensar en tu futuro. Las palabras de su padre atravesaron a María del Sol como una flecha. Había algo en su tono que no dejaba lugar a dudas. Las expectativas sobre ella eran claras. No se trataba de un futuro en el que pudiera decidir libremente, sino de uno que ya estaba trazado para ella. María del Sol, sin poder evitarlo, sintió una punzada de tristeza. Quiso responder, expresar sus pensamientos, pero algo la contenía. Había aprendido a guardar sus sentimientos para sí misma, a callar cuando las palabras podían alterar el equilibrio que su padre había creado. Sin embargo, esa noche, por primera vez, la joven se sintió como una prisionera de su propia vida. Lo entiendo, padre, dijo finalmente, su voz suave, pero con un destello de firmeza que ni ella misma esperaba. Don Fernando asintió, satisfecho con la respuesta de su hija. Se despidió con un gesto de la mano y se retiró a su despacho, dejándola sola en la penumbra de la habitación. María del Sol permaneció allí, inmóvil, sintiendo como las expectativas de su padre se cernían sobre ella como una sombra gigantesca. Aunque en ese momento trató de seguir con sus pensamientos y olvidar lo que acababa de suceder, sabía que algo había cambiado. Cada vez más, sentía que su vida estaba dirigida por algo que no podía controlar, y esa sensación la aterraba. A partir de ahora, tendría que tomar decisiones que la alejarían de las expectativas de su padre. Pero, ¿estaba dispuesta a hacerlo? ¿Cómo enfrentarse a la vida cuando las reglas ya estaban tan claramente establecidas? Capítulo 4. El primer amor. El tiempo pasó, y la vida de María del Sol continuó bajo el mismo ritmo constante y predecible. Las semanas se deslizaban una tras otra, llenas de visitas formales, charlas con amigas y las inevitables conversaciones con su padre sobre los deberes de la familia. Aunque su vida parecía ordenada y tranquila, había algo en su interior que seguía latiendo con fuerza, algo que se negaba a permanecer callado. Y ese algo tenía un nombre: Carlos. El joven había quedado grabado en su mente desde su primer encuentro, como una huella indeleble que no se desvanecía. A pesar de la distancia, la figura de Carlos parecía seguirla a donde fuera, flotando en su mente en medio de la quietud de su vida cotidiana. La joven había intentado convencerse a sí misma de que aquel encuentro no significaba nada, que solo era una chispa pasajera en su vida que pronto se apagaría. Pero la chispa no se extinguió. En lugar de eso, se convirtió en un fuego pequeño pero persistente, que la acompañaba en cada pensamiento y en cada paso. María del Sol no sabía si era amor lo que sentía, pero sí podía reconocer que aquello era algo muy cercano. Algo que la hacía sentirse viva de una manera que nunca antes había experimentado. Se encontraba sonriendo de manera inexplicable en medio de su rutina, pensando en sus palabras, en su sonrisa. La imagen de Carlos se entrelazaba con su propia vida, haciendo que todo a su alrededor pareciera menos rígido, menos predecible. Un día, mientras paseaba por los campos cercanos a la mansión,
María del Sol decidió que no podía seguir ignorando lo que sentía. El viento acariciaba su rostro y el sol brillaba en lo alto, como si el mundo entero estuviera en armonía con su propio estado de ánimo. Fue entonces cuando, de repente, lo vio. Carlos estaba allí, a lo lejos, caminando por el sendero que llevaba hacia la villa. Su corazón dio un vuelco. María del Sol, al principio, se quedó quieta, dudando si debía acercarse o seguir su camino. Pero algo dentro de ella la impulsó a avanzar, a dar un paso más. No podía evitarlo. Algo la atraía hacia él, algo más allá de su voluntad. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Carlos, al verla, sonrió de una manera cálida y genuina, como si hubiera esperado ese encuentro tanto como ella. María del Sol sintió como su corazón latía con fuerza, como si cada latido fuera un grito que se escapaba de su pecho. Era la primera vez que sentía una conexión tan profunda con alguien, como si su alma se uniera a la de él en ese instante. «Buenos días, señorita María», dijo Carlos, con una voz que parecía resonar en el aire. María del Sol no pudo evitar sonreír, aunque la timidez la invadía. Sus palabras se atoraron en su garganta, pero al final logró responder. «Buenos días, Carlos», dijo, sintiendo como su rostro se sonrojaba ante su presencia. Un silencio cargado de emoción se instaló entre ellos. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de promesas no dichas, de palabras que se quedaban flotando en el aire. Ambos sabían que algo importante estaba sucediendo, aunque ninguno de los dos se atrevía a nombrarlo. «Hace buen tiempo», comentó Carlos, rompiendo finalmente el silencio, con un tono ligero. «Sí, el sol está hermoso hoy», respondió María del Sol, buscando una excusa para seguir conversando, aunque en su interior todo estaba revuelto. Carlos la miró con una expresión suave, casi como si la estuviera observando con más atención de lo que él mismo quisiera admitir. Y, en ese momento, algo cambió en María del Sol. Por primera vez, sintió que su vida, tan llena de reglas y expectativas, podía ser algo más. Algo más grande, más libre, más suyo. La conversación continuó de manera fluida, casi como si no hubiera pasado tanto tiempo desde su primer encuentro. Hablaron sobre el clima, sobre el pueblo, y sobre pequeñas cosas cotidianas, pero en cada palabra había una tensión sutil, una atracción que crecía con cada instante. Antes de despedirse, Carlos la miró fijamente, y por un momento, sus ojos se encontraron de nuevo. Era como si pudieran leer lo que el otro pensaba, como si todo lo que estaba entre ellos pudiera ser expresado en ese simple cruce de miradas. «Espero verte pronto, María», dijo Carlos con una suavidad que hizo que el corazón de ella se acelerara. «Sí, claro», respondió ella, sin saber si las palabras eran suficientes para expresar lo que sentía. Mientras Carlos se alejaba, María del Sol se quedó allí, inmóvil, observando cómo su figura se desvanecía en la distancia. Su mente estaba llena de pensamientos, de preguntas, de sensaciones que nunca antes había experimentado. ¿Era este el amor del que había oído hablar? ¿Era este el tipo de amor que, de alguna manera, ella había estado esperando toda su vida? No sabía las respuestas, pero sí sabía algo con certeza: lo que sentía por Carlos era real, y algo dentro de ella le decía que ya nada volvería a ser lo mismo. Capítulo 5. El conflicto interno. A medida que los días pasaban, la mente de María del Sol se llenaba de confusión. Lo que había comenzado como una simple fascinación, un suspiro pasajero en el viento, se había transformado en algo mucho más profundo. El recuerdo de Carlos seguía presente, latente en cada rincón de su pensamiento, como un eco persistente que no podía ahogar. Se encontraba constantemente atrapada entre dos mundos: el que su padre había diseñado para ella, lleno de reglas y obligaciones, y el que su corazón, inquieto y rebelde, parecía pedirle, un mundo de libertad y deseo que parecía prohibido. María del Sol había sido educada para ser la hija perfecta de un hombre de prestigio, para ser el reflejo de la virtud y la decencia que se esperaba de ella. La vida en la mansión había sido siempre tranquila, ordenada, pero también carente de la pasión que ahora sentía despertar dentro de ella. Todo parecía haber cambiado en un solo encuentro, con un simple cruce de miradas. Ahora, la joven se encontraba atrapada en un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. Cada vez que pensaba en Carlos, su corazón latía con una fuerza inusitada. Había algo en el que la llamaba, algo que desafiaba las normas que había sido enseñada a seguir. Su sonrisa, sus palabras, la forma en que la miraba,
todo en él la hacía sentirse viva de una manera que nunca había conocido. Pero, por otro lado, estaba la realidad de su vida, la vida que su padre había planeado para ella. No podía simplemente ignorar las expectativas que recaían sobre sus hombros, ni mucho menos desobedecer el orden que había sido establecido para ella desde su nacimiento. En las últimas semanas, María del Sol había comenzado a ver la figura de su padre de una manera diferente. Don Fernando, aunque siempre cariñoso, había estado cada vez más insistente en hablarle sobre su futuro. En cada conversación, el nombre de varios jóvenes de familias respetables que podían ser buenos pretendientes se deslizaba suavemente entre las palabras de su padre, como si estuviera preparándola para una vida que no deseaba. La joven no podía evitar preguntarse si alguna vez podría tomar sus propias decisiones, si algún día podría elegir su propio destino. La presión comenzaba a pesar sobre sus hombros, como una capa invisible que la oprimía. Cada vez que su padre mencionaba el futuro que le aguardaba, su corazón se aceleraba, y un sentimiento de incomodidad crecía en su pecho. Sabía que, si bien su vida estaba diseñada con el propósito de preservar el honor de la familia, la pasión que sentía por Carlos no podía ser ignorada. Aquella tarde, mientras paseaba sola por el jardín, María del Sol se detuvo junto a un pequeño banco de madera, donde solía ir a refugiarse cuando necesitaba claridad. Las flores a su alrededor parecían cobrar vida con el viento suave que las acariciaba, pero ella no podía concentrarse en la belleza del paisaje. Su mente no dejaba de dar vueltas a lo que había sucedido en los últimos días. Recordaba cada palabra de Carlos, cada gesto, cada mirada que se había cruzado entre ellos. Pero, al mismo tiempo, recordaba lo que su padre había dicho aquella mañana. El futuro de nuestra familia está en tus manos, hija. No olvides lo que representas. Tienes la obligación de hacer lo correcto. Esas palabras resonaban en su cabeza como un eco sordo, y la joven sentía cómo se deslizaban dentro de ella, como si fueran las cuerdas que ataban su libertad. El dilema era evidente. ¿Qué debía hacer? ¿Debería seguir el camino que su corazón le pedía, arriesgando el desaprobación de su familia? ¿O debía ceder a las expectativas de su padre, negando lo que sentía por Carlos en nombre de la tradición y el deber? La incertidumbre era abrumadora, y no podía encontrar una respuesta clara. María del Sol cerró los ojos por un momento, tratando de escuchar su corazón por encima de la voz de la razón. En ese instante, una imagen de Carlos apareció en su mente, como un destello brillante en medio de la oscuridad. Él no era como los jóvenes que su padre consideraba adecuados para ella. No tenía el linaje, la fortuna ni el estatus que don Fernando valoraba. Pero en su mirada había algo que la atraía de una manera tan profunda, que la joven se preguntaba si sería capaz de vivir el resto de su vida sin saber lo que podría haber sido entre ellos. El viento sopló más fuerte en ese momento, como si el propio universo quisiera darle una señal. María del Sol suspiró y, por primera vez, permitió que su corazón hablara en voz alta. No sabía cuál sería el camino que seguiría, pero sí sabía que no podía seguir ignorando lo que sentía. Aunque aún estaba atrapada en la confusión, algo dentro de ella comenzó a decidir. El amor, el verdadero amor, no podía ser tan fácil de rechazar. Quizás no era el momento de tomar una decisión definitiva, pero lo que sentía por Carlos era real. Y, por muy difícil que fuera, no podía seguir negándolo. Capítulo 6. La propuesta de matrimonio. El tiempo pasó lentamente, como si cada día fuera una eternidad llena de pensamientos y emociones no expresadas. María del Sol había llegado al punto de estar completamente dividida entre lo que su corazón anhelaba y lo que la razón le dictaba. Cada mirada furtiva hacia Carlos, cada encuentro breve, cada conversación, había dejado en ella una marca indeleble. Pero lo que más la atormentaba no era la duda sobre lo que sentía, sino lo que su futuro traía consigo. Fue una tarde lluviosa cuando su padre, don Fernando, la llamó al despacho familiar, un lugar solemne donde las decisiones más importantes de la familia se tomaban. El ambiente estaba impregnado de una seriedad que, a María del Sol, le hizo presagiar algo importante. Se acomodó en una silla junto a la gran mesa de roble, cuyas superficies gastadas y adornos antiguos parecían hablar de siglos de tradición familiar. Don Fernando, sentado en su silla de siempre, la observó con una mirada grave, casi ausente, como si estuviera pensando en algo más allá de lo que él mismo estaba a punto de decir. María, comenzó él, su voz profunda y firme, has llegado a la edad en que es tiempo de pensar en el futuro. ¿Sabes lo que eso significa? La familia requiere de tu compromiso,
de tu responsabilidad. María del Sol, nerviosa, asintió sin pronunciar palabra. Sabía lo que se esperaba de ella, aunque su alma no estuviera dispuesta a aceptarlo por completo. Don Fernando continuó, sin prisa, como si ya hubiera anticipado la reacción de su hija. El joven Ricardo del Castillo ha expresado su interés en casarse contigo, dijo, dejando las palabras caer en el aire como si fueran piedras lanzadas en agua calma. Es de familia respetable, su linaje es impecable, y su patrimonio es considerable. Es el tipo de hombre que garantiza la continuidad de nuestro buen nombre. He hablado con él y su padre, y todo está dispuesto. Es un buen partido, María. La joven sintió un nudo en el estómago. Las palabras de su padre, aunque claras, parecían llegar desde un lugar lejano, como si no tuviera nada que ver con ella. No podía dejar de pensar en Carlos, en su sonrisa cálida, en la mirada que siempre parecía entenderla. Sin embargo, lo que su padre decía era cierto en su propio mundo, en el mundo que María del Sol conocía desde niña. Ricardo del Castillo era todo lo que una hija debía esperar en una sociedad tan cerrada y jerarquizada como la suya. No obstante, su corazón, ese maldito corazón rebelde, no podía dejar de pensar en otro. ¿Qué opinas, hija?, preguntó don Fernando, con una ligera preocupación en su voz, pero sin que su mirada vacilara. María del Sol sintió el peso de la pregunta. Su mente se llenó de pensamientos contradictorios, de emociones que chocaban entre sí como olas furiosas. ¿Debía decir lo que realmente pensaba? ¿Debía reconocer que, por más que respetara a su padre y su forma de vivir, no podía seguir el camino que él le había preparado? Con un esfuerzo tremendo, María del Sol levantó la cabeza y aunque su voz temblaba, intentó mantener la compostura. Padre, yo, no sé qué decir. Su voz se apagó en el aire, como si las palabras se ahogaran en su garganta. Ricardo es un buen hombre, pero no sé si estoy preparada para casarme con él. No sé si es lo que quiero. Don Fernando frunció el ceño, claramente sorprendido por la respuesta de su hija. La mirada de él era una mezcla de desconcierto y desaprobación, pero también de preocupación. A pesar de ser un hombre firme, incluso él sabía que una hija no podía ser forzada a hacer algo en contra de su voluntad. Pero la sociedad, los valores, el futuro de la familia, todo eso recaía sobre sus hombros. No podía permitir que una duda, por más legítima que fuera, pusiera en peligro lo que tanto esfuerzo le había costado construir. María, dijo, suavizando un poco el tono, entiendo que tengas dudas. Es normal. Pero este es el camino correcto. Tú sabes lo que representa una unión como la que te estoy proponiendo. Ricardo será un buen esposo, un buen compañero. No te dejes llevar por impulsos, hija mía. Los sentimientos son pasajeros, pero el honor y la estabilidad de la familia son eternos. Las palabras de su padre hicieron eco en la mente de María del Sol. Su corazón latía con fuerza, como si luchara por escapar de las cadenas invisibles que se estaban cerrando a su alrededor. No era que no respetara a su padre, ni que despreciara a Ricardo, pero lo que sentía por Carlos no podía ser ignorado. ¿Cómo podía elegir la estabilidad y el deber sobre un amor que la llenaba de vida, aunque fuera incierto y arriesgado? En ese momento, las palabras de su padre se desvanecieron en el aire, y la joven se encontró sumida en un mar de pensamientos. Era una decisión difícil, quizás la más difícil de su vida. Su futuro estaba siendo trazado ante ella, pero algo en su interior le decía que tomar el camino que su padre le proponía significaría dejar atrás una parte de sí misma, esa parte que aún se aferraba a lo que el corazón deseaba. Don Fernando la miró en silencio por un momento, esperando una respuesta definitiva. Pero María del Sol no estaba lista para darla. Sabía que su vida ya no sería la misma, pero no podía decidir sin más. El amor que sentía por Carlos, aunque peligroso, era algo que no podía negar. Y, sin embargo, también comprendía la responsabilidad que pesaba sobre ella. Con una voz baja y decidida, ella respondió finalmente. Necesito tiempo, padre. No puedo tomar esta decisión ahora. Don Fernando la miró fijamente, y aunque su rostro reflejaba algo de frustración, no dijo más. Se levantó de su silla, y con un gesto cortés, se despidió de su hija. Tómate el tiempo que necesites, pero recuerda que el deber siempre debe ser lo primero, María. Capítulo 7. La visita a la villa. El sol brillaba con fuerza aquella mañana,
bañando el campo con una luz dorada que parecía resaltar cada rincón de la naturaleza. El aire fresco de la mañana llenaba los pulmones de María del Sol mientras se preparaba para lo que sería una de las visitas más significativas de su vida. Don Fernando había decidido que era el momento de que su hija conociera más de cerca a Ricardo del Castillo, y qué mejor ocasión que acompañarlo a la villa, donde él y su familia vivían. La joven no podía evitar sentirse inquieta. Había estado imaginando este encuentro durante días, sintiendo una mezcla de nerviosismo y curiosidad que la mantenía en vilo. Había crecido con la idea de que un día su vida tomaría este rumbo, la responsabilidad de casar con alguien respetable, como el joven Ricardo, que aseguraría el futuro de su familia. Sin embargo, la visita a la villa no solo significaba cumplir con una tradición, sino también alejarse aún más de lo que realmente deseaba para sí misma. Y, por supuesto, Carlos seguía presente en sus pensamientos. Mientras viajaban hacia la villa en el carruaje, María del Sol miraba por la ventana, observando el paisaje que cambiaba a medida que se adentraban en las tierras de los del castillo. Había algo en la quietud de la naturaleza que contrastaba con el bullicio en su interior. No sabía si sería capaz de mirar a Ricardo con los ojos de una prometida, ni si podría imaginar un futuro a su lado sin que la figura de Carlos apareciera como una sombra constante. Cuando finalmente llegaron a la villa, la magnitud de la casa dejó a María del Sol sin palabras. La imponente fachada de la mansión de los del castillo estaba rodeada de jardines cuidados con esmero, y un aire de elegancia y tradición parecía emanar de cada rincón. Todo allí era perfecto, impecable. Era el tipo de lugar donde todo estaba calculado, donde la estabilidad y el prestigio se respiraban en cada rincón. Ricardo salió a recibirlos, con una sonrisa cálida y un porte impecable que parecía encajar perfectamente con el ambiente que lo rodeaba. Saludó a don Fernando con cortesía y luego se dirigió a María del Sol, tomando su mano con suavidad y guiándola hacia el interior de la villa. «Bienvenida, María», dijo con voz profunda. «Me alegra mucho que hayas aceptado mi invitación». María del Sol intentó sonreír, pero su corazón latía rápidamente. La amabilidad de Ricardo no le era extraña, pero algo en su interior le decía que aún faltaba algo. Mientras caminaban por los pasillos de la villa, rodeados de pinturas antiguas y muebles de lujo, su mente no podía evitar vagar. Las conversaciones que había tenido con él en su casa, las palabras amables, los gestos educados, todo eso era el reflejo de un mundo que María conocía bien, pero que en su interior comenzaba a parecerle vacío. El recorrido por la villa continuó de manera amable, pero María del Sol no podía evitar sentir que todo lo que le mostraban estaba diseñado para impresionarla, para mostrarle que la vida de Ricardo era la vida que debería querer. Al final del recorrido, llegaron a un jardín interior donde se sentaron a tomar una bebida refrescante. La joven observó a su alrededor, buscando algo que pudiera hacerla sentir más conectada con aquel lugar. Pero, a pesar de la belleza del jardín y la conversación que fluía de manera tranquila entre ellos, algo seguía faltando. Ricardo, percibiendo quizás la desconexión de María, intentó hacer la conversación más amena. «Me encanta que te hayas tomado el tiempo de venir. Creo que este lugar es perfecto para ti, María. Un lugar de paz, de serenidad». Su voz sonaba sincera, pero la joven no podía evitar comparar su tono con la calidez de la voz de Carlos, tan diferente, tan libre. «Es un lugar muy hermoso, Ricardo», respondió ella, tratando de mostrar una amabilidad que no sentía completamente. Aunque su voz era suave, su mirada traicionaba la incomodidad que la invadía. Los minutos pasaron lentamente, y María del Sol comenzó a sentirse más ajena a todo lo que sucedía a su alrededor. A pesar de que Ricardo hablaba de temas interesantes, como el futuro de sus tierras y los proyectos en los que estaba involucrado, su mente seguía volviendo a Carlos. Se imaginaba a él caminando por un campo abierto, respirando libremente, sin las restricciones que parecían envolverla en ese momento. Pensaba en su risa, en sus ojos sinceros, en cómo su presencia la hacía sentir que todo lo que la rodeaba podía ser diferente. Finalmente, llegó el momento de retirarse. Aunque la visita había sido corta, se sentía como si hubiera pasado una eternidad. María del Sol agradeció amablemente la hospitalidad de los del castillo y se despidió de Ricardo con una sonrisa forzada. El regreso al carruaje fue un alivio, aunque en su corazón seguía pesando la incertidumbre. ¿Estaba haciendo lo correcto al seguir el camino que su padre le había trazado? ¿Era esto lo que realmente quería para su vida? Mientras el carruaje avanzaba lentamente, María del Sol observó la villa en la distancia, cada vez más pequeña,
como si simbolizara lo distante que se estaba sintiendo de su propio futuro. Todo parecía tan claro para los demás, tan estructurado, tan seguro. Pero, para ella, la vida que se le ofrecía no era suficiente. Aquel futuro, aunque lleno de comodidad y estabilidad, carecía de lo que realmente deseaba. Y lo que más deseaba, por encima de todo, era libertad, pasión y amor. Capítulo 8. La revelación en el lago. El día estaba especialmente caluroso, con el cielo despejado y una brisa ligera que acariciaba las copas de los árboles. María del Sol había decidido dar un paseo sola, buscando algo de paz en la naturaleza después de su reciente visita a la villa de los del Castillo. Aunque había sido una jornada relativamente corta, la visita la había dejado más confundida que nunca. Ricardo del Castillo era todo lo que su padre había soñado para ella, y, sin embargo, algo en su interior le impedía sentirse completamente conectada con él. Caminó sin rumbo fijo, adentrándose en el bosque que rodeaba la propiedad familiar. A medida que avanzaba, el murmullo de las hojas movidas por el viento la tranquilizaba, y la luz que se filtraba entre las ramas de los árboles le ofrecía una sensación de respiro. Sabía que necesitaba aclarar sus pensamientos, tomar una decisión, pero se sentía atrapada entre lo que su corazón deseaba y lo que su familia le exigía. Finalmente, llegó a un pequeño lago escondido entre los árboles. El agua estaba serena, reflejando el cielo azul con una claridad casi mágica. María del Sol se acercó al borde y se sentó en una roca, dejando que el silencio del lugar la envolviera. El sonido del agua chocando suavemente contra las piedras le ofreció un breve respiro de la constante tormenta de pensamientos que agitaba su mente. Pero, mientras contemplaba el paisaje, una figura familiar apareció a lo lejos. Carlos. Él estaba caminando por el borde del lago, sus pasos tranquilos y firmes, como si también estuviera buscando consuelo en la naturaleza. Al verlo, el corazón de María del Sol dio un vuelco, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Cómo había llegado allí? ¿Acaso lo había estado esperando sin saberlo? La sorpresa de verlo allí no opacó la sensación de alivio que le invadió al saber que, por fin, podría hablar con él sin la intervención de nadie más. Carlos la vio de inmediato y, al igual que ella, se detuvo. Una sonrisa pequeña, pero llena de ternura, apareció en su rostro. Sin decir palabra, comenzó a caminar hacia ella, y en el momento en que llegó, se sentó a su lado en la roca, guardando un breve silencio. No esperaba encontrarte aquí, dijo él, su voz suave, pero con una cercanía que la hizo sentirse aún más vulnerable. María del Sol suspiró y, sin mirarlo, habló con voz temblorosa. Yo tampoco lo esperaba, Carlos. Pero hay tantas cosas en mi mente, tantas dudas, tantas decisiones que no sé cómo tomar. El silencio entre ellos se alargó un poco más, como si ambos estuvieran esperando el momento adecuado para hablar. Finalmente, fue Carlos quien rompió el hechizo de la quietud. Lo que estás sintiendo es natural, dijo con suavidad. Todo en tu vida parece estar siendo decidido por otros. Todos esperan que sigas un camino, el que han trazado para ti. Pero, ¿qué pasa con lo que tú realmente quieres? ¿Qué pasa con lo que hay en tu corazón? Las palabras de Carlos parecían atravesar el aire, como si fueran una flecha directa a los sentimientos que María del Sol había estado ocultando. Cada vez que él hablaba, su voz parecía entenderla, como si supiera exactamente lo que pasaba por su mente. Ella lo miró por fin, con los ojos llenos de preguntas. Es tan difícil, Carlos. Mi familia, mi padre tiene tantas expectativas. No puedo simplemente ignorarlas, ¿verdad? Todo lo que él quiere para mí está tan claro, pero, ¿y yo? ¿Dónde queda lo que yo quiero? Carlos la miró fijamente, sus ojos oscuros llenos de comprensión, como si compartiera la misma angustia. María, dijo con una calma que parecía infinita, el amor no puede ser condicionado. No puede ser forzado, ni encajonado en un molde. El amor, la vida, tienen que ser elegidos por uno mismo. No puedes vivir solo para complacer a los demás, aunque eso signifique desafiar lo que te han enseñado. Sus palabras resonaron en el corazón de María del Sol, como un eco profundo que removía algo en su interior. Ella sabía lo que Carlos decía era cierto, pero el miedo al futuro, al que dirán, la presionaba. Pero si elijo lo que mi corazón me pide, ¿qué pasará con todo lo demás? Preguntó con la voz quebrada, mirando el agua del lago, como si tratara de encontrar en ella alguna respuesta. Carlos tomó su mano con suavidad,
y la joven sintió una calidez que la reconfortó profundamente. Lo que pase no lo sabemos. Nadie sabe lo que depara el futuro. Pero lo que sí sabemos es que vivir para uno mismo, para lo que se siente, es la única forma de ser libre. Si te dejas llevar por el miedo o por lo que otros esperan, perderás lo más valioso que tienes, tu voz, tu verdadera esencia. María del Sol cerró los ojos por un momento, dejándose envolver por las palabras de Carlos. El sonido del agua y su presencia parecían calmar el caos dentro de ella. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba escuchando lo que realmente necesitaba oír. Finalmente, abrió los ojos, y sin apartar la mirada de Carlos, dijo: «No sé lo que pasará, Carlos. Pero lo que sé es que necesito saber qué hay entre nosotros, lo que realmente siento. No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre». Carlos sonrió suavemente, y un brillo de esperanza apareció en sus ojos. «Lo que hay entre nosotros es lo más sincero que he sentido en mi vida, María. Y, sin importar lo que pase, siempre será así». María del Sol sintió como si una pesada carga se aliviara en su pecho. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez, sentía que podía tomar una decisión por sí misma, guiada por lo que su corazón le dictaba. En ese momento, todo lo demás dejó de importar. Solo estaban ellos dos, frente al lago, rodeados de la tranquilidad de la naturaleza, como si el mundo entero hubiera quedado atrás. Capítulo 9. El conflicto interior. El día siguiente amaneció sombrío. Las nubes grises cubrían el cielo, y la lluvia no tardó en llegar, cayendo con fuerza sobre el techo de la mansión. María del Sol se encontraba en su habitación, mirando por la ventana mientras la tormenta azotaba la tierra. La lluvia era casi un reflejo de su estado interior, caótica, impredecible, llena de emociones contradictorias. Anoche, bajo la serenidad del lago, había tomado una decisión. Había escuchado su corazón y había permitido que su amor por Carlos hablara por encima de las expectativas de su padre. Pero al despertar, el peso de la realidad había caído sobre ella como una roca pesada. ¿Cómo podría enfrentarse a su familia? ¿Cómo podría desoír los sacrificios y esfuerzos de su padre, quien había hecho tanto para asegurar un futuro próspero para ella? María del Sol se tumbó en la cama, cubriéndose con una manta, intentando bloquear los pensamientos que la atormentaban. Su mente oscilaba entre dos mundos. Por un lado, su amor por Carlos, tan puro y auténtico, pero por otro, el deber que sentía hacia su familia, que no podía ignorar, aunque quisiera. La relación entre ambos mundos parecía insostenible, como si uno de los dos tuviera que ceder para que el otro pudiera existir. En esos momentos de soledad y duda, alguien tocó la puerta de su habitación. Era su madre, doña Elena, quien entró con una mirada preocupada en su rostro. «¿Cómo te sientes, hija mía?», preguntó suavemente, al ver la expresión de angustia de su hija. María del Sol no pudo evitar soltar un suspiro. Sabía que su madre estaba al tanto de lo que ocurría, aunque no había hablado directamente de ello. La cercanía entre madre e hija siempre había sido grande, pero este era un tema del que no se atrevían a hablar abiertamente. «Estoy confundida, madre. No sé qué hacer», respondió María del Sol, con la voz quebrada, mientras se sentaba en la cama. Doña Elena se acercó y se sentó a su lado, tomándola de la mano con ternura. «Entiendo tu dolor, querida. Todos enfrentamos momentos difíciles en la vida. Pero, ¿has considerado todo lo que hay en juego aquí? Ricardo es un buen hombre, un partido respetable. Tu padre no ha hecho más que pensar en lo mejor para ti, para tu futuro. El amor puede esperar, ¿no crees?». María del Sol la miró fijamente, buscando consuelo en las palabras de su madre, pero algo dentro de ella seguía resistiéndose. No podía comprender cómo se le pedía que sacrificara lo que sentía por Carlos, algo que había sido tan real y tan sincero, a cambio de un futuro que ni siquiera había pedido. «No lo sé, madre. Lo que siento por Ricardo no es lo que siento por Carlos. Y, aunque Ricardo sea todo lo que se espera, mi corazón no puede dejar de pensar en lo que podría ser con él». María del Sol habló con franqueza, dejando salir las palabras que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Doña Elena la miró en silencio, y aunque su rostro reflejaba un dolor similar al de su hija, no dijo nada al principio. Sabía que la vida de su hija estaba a punto de dar un giro importante. No obstante, no podía permitir que el amor fuera una razón suficiente para desechar lo que la sociedad consideraba el camino correcto.
Hija mía, dijo finalmente, con una tristeza visible en sus ojos, el amor es una emoción poderosa, pero también lo es el compromiso y el deber hacia la familia. Debes ser realista. La vida no siempre se ajusta a nuestros deseos, y, a veces, lo que queremos no es lo que necesitamos. María del Sol sintió un nudo en la garganta, pero no pudo evitar rebelarse un poco ante las palabras de su madre. Ella sabía que su madre le hablaba con el corazón, pero también veía la resignación en sus ojos. Era una mujer que había hecho sacrificios, que había aceptado su destino sin luchar demasiado. Y, aunque entendía las razones de su madre, no podía hacer lo mismo. No sé si puedo seguir este camino, madre. No sé si puedo vivir una vida donde solo sea un reflejo de lo que los demás esperan de mí, dijo con firmeza, sin dejar de mirarla. El silencio llenó la habitación. Doña Elena no sabía qué responder. Sabía que su hija estaba creciendo, y con ello, estaba comenzando a formar sus propias opiniones y deseos. Sin embargo, el miedo a lo que podría pasar si María del Sol tomaba una decisión por sí misma la aterraba. La tradición, el honor, el buen nombre de la familia, todo eso dependía de las decisiones que se tomaran en los próximos días. María del Sol se levantó de la cama, mirando por la ventana nuevamente. La lluvia había amainado, pero el cielo seguía nublado. De repente, todo le pareció tan lejano, como si ella no formara parte de ese mundo. Quería gritar, liberarse de esa carga que sentía sobre sus hombros, pero no podía. No sé qué hacer, madre, susurró, sin poder contener las lágrimas. Doña Elena se levantó y abrazó a su hija con ternura, sin decir nada. Sabía que la decisión que estaba por tomar María del Sol no solo cambiaría su vida, sino que también afectaría a todos los que la rodeaban. Y, en el fondo, la madre sabía que su hija debía ser libre, debía seguir su corazón, aunque eso significara ir en contra de todo lo que había conocido. María del Sol se aferró al abrazo de su madre, sintiendo por primera vez la importancia de su decisión. La batalla entre lo que debía hacer y lo que quería hacer estaba más viva que nunca. Y lo que parecía ser una elección sencilla se había transformado en el desafío más grande de su vida. Capítulo 10. La decisión difícil. La casa parecía más tranquila esa mañana, como si todo el mundo hubiera sentido que algo importante estaba por suceder. El aire estaba pesado, como la anticipación que se respiraba en cada rincón de la mansión. María del Sol caminaba por los pasillos con pasos lentos, como si cada movimiento que hiciera tuviera un peso aún mayor que el anterior. Esa tarde, su vida cambiaría. Sabía que debía tomar una decisión. A lo largo de la mañana, había estado dándole vueltas a la idea de lo que había hablado con su madre, y también a lo que Carlos le había dicho en el lago. La idea de dejarlo todo atrás para seguir su corazón parecía tan aterradora como liberadora. ¿Podía realmente ignorar las expectativas de su familia, el camino trazado para ella? ¿Podría vivir con las consecuencias de una decisión que podría separarla de todo lo que había conocido? Finalmente, después de horas de reflexión, María del Sol se dirigió hacia el jardín, donde su padre se encontraba caminando entre las flores, disfrutando del aire fresco de la tarde. Don Fernando estaba revisando algunas plantaciones, como siempre lo hacía, meticuloso y lleno de una serenidad que solo aquellos que tenían el control de su vida podían exhibir. Pero hoy, su serenidad no transmitió paz a su hija. Al contrario, le recordó la rigidez de los planes que él había preparado para ella. El futuro que él soñaba para su hija no era el que ella misma deseaba. «Padre», dijo María del Sol, interrumpiendo el silencio que había estado reinando en el jardín. Don Fernando la miró con una sonrisa cálida, pero pronto notó la seriedad en su rostro. «¿Qué ocurre, hija mía? ¿Pareces preocupada?», preguntó, acercándose a ella. María del Sol respiró profundamente antes de hablar. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría la dinámica de su relación con él. Sin embargo, debía ser honesta, por más difícil que fuera. «Padre, he estado pensando mucho en todo lo que me has dicho, en lo que esperas para mí. Y, aunque respeto profundamente tus deseos y tus esfuerzos para asegurar mi futuro, siento que no puedo seguir el camino que has trazado para mí». Don Fernando frunció el ceño ligeramente, pero no interrumpió a su hija. Sabía que su hija era sensible y pensativa, pero nunca había imaginado que llegaría a dudar de lo que él consideraba lo mejor para ella. «¿Qué quieres decir, María?», preguntó, su tono ahora más grave. «He conocido a alguien, padre. Alguien con quien siento que mi vida podría ser distinta».
Su nombre es Carlos. Él no tiene tierras ni riquezas, pero es una persona verdadera, honesta, y con una pasión por la vida que nunca he visto en otro. Y siento que no puedo dejarlo ir. No puedo seguir adelante con lo que has planeado para mí si eso significa apartarme de lo que realmente siento. Don Fernando la miró en silencio durante un largo momento. Su rostro, por lo general sereno y controlado, ahora reflejaba una mezcla de sorpresa y desilusión. No estaba preparado para escuchar esas palabras, y por un instante, las dudas comenzaron a asaltarlo. La idea de que su hija pusiera en riesgo su futuro por un joven sin recursos lo preocupaba profundamente. Carlos, repitió lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. María, tú sabes que lo que he hecho, lo que hemos hecho por ti, es por tu bienestar. ¿Cómo puedes pensar que alguien como ese pueda ofrecerte lo que mereces? ¿Cómo puedes comparar su vida con la tuya? María del Sol sintió un nudo en la garganta, pero sabía que no podía retroceder. Ya había llegado tan lejos, y no podía seguir viviendo en la incertidumbre, atrapada entre dos mundos que nunca se encontrarían. Lo que él me da, padre, no lo encuentro en nada de lo que me has mostrado. El amor, la conexión genuina, eso es lo que me importa, lo que me hace sentir viva. Y aunque entiendo tus razones, no puedo seguir adelante con algo que no me llena, que no es lo que quiero. No quiero casarme con alguien solo por su estatus, por su dinero. Quiero algo verdadero, algo que me haga sentir completa. Don Fernando no dijo nada por un largo momento, y por un instante, María del Sol temió que su padre no pudiera entenderla. La relación entre ellos siempre había sido cercana, pero las expectativas de su familia pesaban sobre ella como una cadena invisible. Ahora, estaba rompiendo esa cadena. Finalmente, el padre suspiró profundamente, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. No puedo decir que estoy feliz con lo que escucho, María. Te he criado para que seas responsable, para que tomes decisiones que aseguren tu felicidad, pero también tu estabilidad. El amor es importante, pero no lo es todo. Yo he trabajado toda mi vida para darte una posición de respeto, para darte un futuro asegurado. María del Sol sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero se contuvo. No quería que su debilidad hiciera que su padre pensara que estaba tomando una decisión impulsiva. Su determinación era fuerte, y aunque sabía que no sería fácil, lo que sentía por Carlos era más grande que cualquier sacrificio. Lo sé, padre. Y agradezco todo lo que has hecho por mí. Pero mi felicidad no puede depender solo de lo que otros esperan. Esta es mi vida, y necesito vivirla de acuerdo con lo que siento en mi corazón. Don Fernando la miró por un largo momento, sus ojos reflejando una mezcla de frustración, dolor y, quizás, una pequeña chispa de comprensión. Harás lo que creas que es lo correcto, María, dijo finalmente, su voz un tanto quebrada. Pero recuerda, hija mía, que las decisiones tienen consecuencias. Y las que tomas hoy marcarán tu futuro de maneras que aún no comprendes. María del Sol asintió lentamente, sabiendo que esas palabras eran una advertencia, pero también una aceptación tácita de su decisión. No sería fácil, pero al menos había tomado el control de su propio destino. Ahora, solo quedaba enfrentar el futuro, sin importar cuán incierto o difícil fuera. Capítulo 11. El último encuentro. El día siguiente a la conversación con su padre, María del Sol despertó con una sensación extraña en el pecho. Sabía que algo había cambiado en su vida para siempre, pero al mismo tiempo, todo seguía siendo incierto. La tensión en la casa era palpable. Su padre la miraba con cierto recelo, mientras su madre trataba de mostrar una calma que no existía en su interior. Era como si el aire estuviera cargado de palabras no dichas, de pensamientos reprimidos que ninguno de los dos quería expresar. Decidió salir para despejar su mente. No quería estar allí, atrapada en una casa donde las expectativas de su familia chocaban con sus propios sentimientos. Necesitaba encontrar a Carlos, necesitaba hablar con él una vez más, aunque sabía que la conversación no sería fácil. Caminó por el jardín, sus pasos seguros pero lentos. Se dirigió al mismo lago donde había hablado con él días atrás, buscando esa misma paz que le había dado en ese momento. Sin embargo, al llegar, lo encontró vacío. Nadie estaba allí. El cielo, que minutos antes había estado parcialmente despejado, ahora estaba cubierto de nubes grises, como si el mundo a su alrededor también compartiera su incertidumbre. María del Sol se sentó junto al agua, esperando,
pero sin saber qué esperar. Tenía tantas preguntas, tantas dudas, pero lo que más le preocupaba era lo que sucedería con ella y Carlos. ¿Podrían realmente estar juntos? O, quizás, como su padre había dicho, el amor no bastaba para construir un futuro. El sonido de unos pasos la hizo volver en sí. Miró hacia atrás y vio a Carlos caminando hacia ella, su figura recortada contra el cielo oscuro, con esa expresión serena pero decidida que siempre la había atraído. Cuando llegó a su lado, no dijo nada al principio. Ambos se quedaron en silencio, mirando el agua que reflejaba el cielo nublado. Finalmente, fue Carlos quien rompió el silencio. «Te he estado esperando», dijo suavemente, su voz llena de una mezcla de esperanza y duda. María del Sol lo miró, sintiendo como su corazón latía más rápido. La tristeza en sus ojos era evidente, pero también lo era el amor que sentía por él. Sabía que este encuentro no era como los anteriores. Esta vez, había una presión sobre ellos, una que ni siquiera el lago tranquilo podía disipar. «Carlos», dijo ella, su voz temblorosa, «he hablado con mi padre. No es lo que esperabas. Él no me apoya en esto. Y mi madre, aunque trata de comprender, tampoco puede aceptarlo». Carlos la miró fijamente, como si tratara de asimilar sus palabras. Luego, dio un paso más cerca de ella, sin apartar la mirada. «No te preocupes, María. Yo no quiero que elijas entre tu familia y yo. Lo que más quiero es que tomes la decisión que te haga sentir en paz contigo misma. Si esa decisión es quedarte con ellos, respetaré tu elección, aunque me rompa el corazón». María del Sol sintió que una lágrima caía por su mejilla. La lucha interna que había estado llevando en su pecho durante tanto tiempo se intensificó. No quería que él sufriera, pero también sabía que no podía seguir viviendo bajo las expectativas de los demás. Ella debía ser libre, debía vivir para ella misma. «No quiero que me dejes, Carlos», susurró, sus ojos llenos de dolor. «Pero, ¿y mi familia? Ellos me necesitan. Mi padre ha hecho tanto por mí. No sé si puedo seguir adelante sabiendo que les estoy fallando». Carlos la tomó de la mano, con una firmeza suave pero decidida. Sus ojos se suavizaron mientras hablaba. «No les fallas, María. Ellos te quieren, te lo han dado todo, y lo que más desean es tu felicidad. Pero la felicidad no siempre llega de la forma en que ellos esperan. Si el amor que sientes por mí es real, entonces no te arrepentirás de seguir tu corazón. No será fácil, lo sé. Pero juntos, podemos enfrentarlo». Las palabras de Carlos calaron hondo en el alma de María del Sol. En ese momento, entendió que no se trataba de elegir entre él y su familia. Se trataba de elegir ser fiel a lo que realmente sentía, a lo que sabía que su corazón necesitaba. Todo lo demás podía esperar. «Carlos», dijo, con la voz ahora más firme, «yo te elijo a ti. No porque sea fácil, ni porque sea lo que todos esperan, sino porque lo que siento por ti es más grande que cualquier otra cosa. No quiero vivir una vida sin saber lo que realmente podría ser, lo que realmente podríamos ser juntos». Carlos la miró, y sus ojos brillaron con una mezcla de alivio y emoción. No dijo nada al principio, simplemente la abrazó con una fuerza que le dio a María del Sol la sensación de que todo estaba bien, que, por fin, había tomado la decisión correcta. El abrazo fue largo y lleno de promesas no expresadas, promesas de un futuro incierto pero lleno de esperanza. María del Sol sintió que todo su ser se calmaba en ese instante. No podía predecir lo que sucedería, pero sabía que, al menos por fin, había tomado el control de su destino. Cuando se separaron, Carlos tomó su rostro con ambas manos, mirándola profundamente. «Entonces, lucharemos juntos. No importa lo que venga, María, mientras estemos juntos, podremos enfrentarlo». María del Sol asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz interna que había estado buscando durante toda su vida. Ya no importaba lo que el futuro les deparara, lo que importaba era que, al fin, había elegido lo que su corazón le dictaba. Capítulo 12. La resistencia familiar. La mañana después de su encuentro con Carlos, María del Sol no pudo evitar sentir que un nuevo capítulo de su vida comenzaba. El amor y la decisión que había tomado la llenaban de una energía renovada, pero, al mismo tiempo, sentía que se aproximaba una tormenta que no podría evitar. El tiempo de esconderse detrás de la fachada de la obediencia había llegado a su fin. Sabía que lo que había decidido iba a ser un golpe directo a las expectativas de su familia,
y especialmente de su padre, quien seguramente no aceptaría fácilmente la elección que había hecho. Esa mañana, el desayuno fue tenso. Don Fernando, aunque aparentemente tranquilo, no podía ocultar la rigidez en sus movimientos. La mirada fija con la que observaba a su hija no pasaba desapercibida para ella, y su madre, doña Elena, trataba de mantener una apariencia de normalidad, pero sus manos temblaban ligeramente al servir el té. María del Sol, por su parte, no pudo contener sus nervios. Ya no podía seguir en silencio. El peso de lo que había hecho la presionaba como una losa. Decidió que era hora de hablar. Padre, madre, comenzó, mirando a ambos con una determinación que no había tenido antes. Necesito hablar con ustedes. Ambos se detuvieron, y el ambiente en la mesa se volvió aún más tenso. Don Fernando dejó su taza de café con un movimiento brusco y la miró fijamente. ¿De qué se trata, hija?, preguntó con una calma que parecía forzada. María del Sol respiró hondo, sabiendo que las palabras que estaba a punto de decir cambiarían todo para siempre. He tomado una decisión. He decidido seguir mi corazón, aunque sé que esto no es lo que esperaban de mí. Mi vida no será como ustedes pensaron que sería. He decidido estar con Carlos. Las palabras cayeron en el aire como una piedra en un estanque tranquilo, creando ondas de incredulidad y sorpresa en la familia. Don Fernando se quedó sin palabras, pero su expresión cambió, oscureciéndose con una mezcla de frustración y enojo. Doña Elena, por otro lado, intentó sonreír, pero su rostro reflejaba una tristeza profunda. ¿Carlos?, preguntó finalmente don Fernando, su voz más grave de lo que había sido antes. ¿Ese joven sin futuro, sin nombre, que no tiene nada que ofrecerte? ¿Eso es lo que decides? María del Sol no retrocedió. Su decisión estaba tomada, y aunque su corazón latía con fuerza, no iba a dejar que la intimidación o la decepción de su padre la hicieran dudar. Sí, padre. He decidido que lo que siento por él es más importante que cualquier cosa que me puedan ofrecer. No quiero una vida de comodidades si no tengo lo que realmente deseo en mi corazón. La expresión de don Fernando se tornó aún más seria. Se levantó de la mesa, caminó unos pasos, y luego se giró hacia ella. María del Sol, tú no entiendes lo que estás haciendo. Tú no ves el daño que estás causándole a nuestra familia, a nuestro nombre. No solo te estás negando a lo que es correcto, te estás hundiendo en un futuro incierto, uno que no te dará nada más que desdicha. Doña Elena, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló, su voz suave pero cargada de preocupación. Hija, ¿realmente piensas que él te dará lo que necesitas? El amor es hermoso, pero el amor no te da estabilidad. El amor no te da la seguridad que has tenido aquí, con nosotros. Estás sacrificando todo por una ilusión, y eso no puede ser. María del Sol sintió como la presión aumentaba, pero en lugar de ceder, se mantuvo firme en su postura. No es una ilusión, madre. Lo que siento por Carlos es real. Y aunque entiendo que ustedes quieren lo mejor para mí, yo también quiero lo mejor para mí. No puedo seguir este camino solo por complacerlos. Debo ser fiel a lo que siento en mi corazón, por doloroso que sea para todos. Las palabras de María del Sol colaron en el aire y se instalaron como una verdad incómoda para la familia. La tensión se sentía en cada rincón de la casa, y don Fernando, incapaz de ocultar más su enojo, habló con firmeza. Entonces, si eso es lo que eliges, tendrás que vivir con las consecuencias, María. No podrás contar con nosotros si decides seguir ese camino. Te has alejado del honor, de lo que la familia representa. Si eliges a ese joven, lo haces sola. María del Sol sintió como su corazón se apretaba al escuchar esas palabras. Pero al mismo tiempo, un sentimiento de liberación comenzó a invadirla. Sabía que este momento de ruptura era necesario para su propio crecimiento. Ya no sería la hija que vivía bajo la sombra de las expectativas de su padre. Esta era su vida, y ahora tenía que tomar las riendas de su destino. Con una voz suave pero firme, respondió. Lo entiendo, padre. Y aunque me duele escuchar tus palabras, he tomado mi decisión. No puedo seguir siendo una sombra de lo que esperan de mí. Lo haré por mí misma. Don Fernando la miró, su rostro endurecido por la desaprobación, pero no dijo nada más. Doña Elena, por su parte, se levantó y abrazó a su hija, con lágrimas en los ojos. Te quiero, hija, pero estoy preocupada por ti. Este es un camino difícil, dijo,
con la voz quebrada. María del Sol abrazó a su madre, agradecida por su amor, pero con una certeza en su alma de que, aunque el camino fuera difícil, era el único que podía seguir. Capítulo 13. La decisión final. Después de la confrontación con sus padres, María del Sol se retiró a su habitación, un lugar que siempre había sido su refugio, pero que en ese momento se sentía más frío y distante que nunca. La casa, una vez llena de familiaridad y seguridad, ahora parecía una prisión, sus paredes presionando contra ella, recordándole cada expectativa que había rechazado. El silencio que se cernía sobre la mansión era pesado, denso, y la joven se encontraba atrapada entre el dolor de haber decepcionado a sus padres y la certeza de que había tomado la decisión correcta. Las horas pasaron lentamente, y el peso de la situación parecía volverse cada vez más insoportable. María del Sol sabía que no podía permanecer encerrada en su habitación para siempre. El tiempo seguía avanzando, y debía dar un paso más. A lo lejos, en la distancia, aún resonaban las palabras de su padre: si eliges a ese joven, lo harás sola. Esa advertencia la había golpeado con fuerza, pero también la había liberado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida le pertenecía a ella sola. Esa tarde, después de una comida que apenas tocó, salió al jardín. El aire fresco de la tarde parecía abrazarla, dándole una sensación de alivio, como si el mundo exterior aún estuviera dispuesto a ofrecerle algo de consuelo. Su mente estaba llena de pensamientos dispersos, pero lo único claro era lo que quería hacer: ir a ver a Carlos. María del Sol caminó con decisión, sus pasos firmes y seguros, aunque su corazón latía rápido en su pecho. No sabía qué depararía el futuro, pero sabía que, sin importar lo que sucediera, ella debía seguir adelante. Carlos había esperado lo suficiente. Ahora era su turno de elegir, y no podía dejarlo esperando más. Al llegar al sendero que conducía al lago, María del Sol vio a Carlos, esperándola, tal y como la había hecho muchas veces antes. Su figura se recortaba contra el atardecer, y en su rostro, como siempre, había una expresión de serenidad y paciencia. Era como si supiera que todo este tiempo, aunque las circunstancias les habían separado, el destino finalmente los uniría de nuevo. Cuando él la vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que derritió la última capa de duda que quedaba en el corazón de María del Sol. Pensé que no vendrías, dijo Carlos, su voz llena de cariño y una ligera preocupación. María del Sol se acercó, su corazón rebosante de sentimientos que no sabía cómo expresar con palabras. Solo necesitaba mirarlo a los ojos para saber que estaba en el lugar correcto. No había vuelta atrás, no más dudas. Estoy aquí, respondió con firmeza, mientras tomaba su mano. He tomado mi decisión. No puedo vivir más en el miedo de perder lo que siento. He hablado con mis padres, y sé que no entienden, pero eso ya no me importa. Carlos la miró, sorprendida y aliviado a la vez. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y gratitud. En ese momento, sabía que su vida cambiaría para siempre, pero esta vez lo haría junto a ella. María del Sol era su futuro. Entonces, lo haremos juntos, dijo, su voz llena de seguridad. María del Sol asintió, un suspiro escapando de sus labios. La calma que sentía era la misma que experimentaba cuando se encontraba junto a Carlos, cuando todo parecía en su lugar, como si el mundo dejara de girar y solo existieran ellos dos. Era el amor, la promesa de un futuro que podría ser incierto, pero que al menos valdría la pena vivir. Pero tenemos que ser fuertes, añadió ella, sus palabras firmes. Mis padres no lo entenderán. Será difícil, pero quiero estar a tu lado. No importa lo que venga, quiero que lo enfrentemos juntos. Carlos la miró profundamente, apretando su mano con más fuerza. Sabía que el camino no sería fácil. La oposición de su familia, las dificultades sociales, y todo lo que implicaba estar con ella, eran obstáculos enormes. Pero también sabía que lo que tenían era más fuerte que todo eso. Seremos fuertes. Lo haremos, María. Lo prometo. Con esas palabras, ambos se abrazaron, dejando atrás las preocupaciones, las promesas rotas, y las expectativas que no eran suyas. Este era su momento, el primero de muchos, pero el más importante. Mientras se separaban, María del Sol sintió que la vida se abría ante ella de una manera nueva, inesperada, pero llena de posibilidades. Sabía que no podía predecir lo que depararía el futuro, pero estaba decidida a vivirlo con Carlos. Su decisión había sido tomada,
y no importaba lo que el mundo pensara de ello. Ahora, ella era libre. Libre para ser quien era realmente. Entonces, ¿qué haremos ahora?, preguntó Carlos, su voz suave, llena de una confianza tranquila. María del Sol sonrió, un brillo en sus ojos. Lo que sea que el destino nos permita. Pero esta vez, será nuestra decisión, no la de nadie más. Capítulo 14. La tensión crece. A medida que pasaban los días, la decisión de María del Sol de estar con Carlos se volvía cada vez más difícil de llevar. Aunque ella sentía que había hecho lo correcto, la tensión en su hogar no dejaba de crecer. Su padre no perdía oportunidad para mostrar su desaprobación, y su madre, aunque había mostrado más comprensión en un principio, comenzaba a ceder a las presiones sociales y a los rumores que se esparcían por el pueblo. La situación que antes parecía resolverse con el tiempo, ahora amenazaba con estallar en cualquier momento. María del Sol pasaba las horas intentando mantener una fachada de calma, pero en su interior, las dudas seguían acechando. Sabía que su amor por Carlos era sincero, pero la creciente resistencia de su familia comenzaba a afectar su paz mental. La casa, que una vez había sido un refugio seguro, ahora era un campo de batalla, donde cada conversación se volvía más tensa, más cargada de reproches y desencuentros. Una tarde, después de una discusión particularmente acalorada con su padre, María del Sol decidió salir a caminar. Necesitaba respirar aire fresco, liberarse de las paredes que sentía cada vez más cerradas a su alrededor. El sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, mientras ella se dirigía al único lugar donde aún sentía que podía encontrar consuelo, el lago. Carlos estaba allí, como siempre, esperando. Cuando la vio acercarse, se levantó rápidamente y caminó hacia ella, notando de inmediato el cansancio en su rostro. Los días parecían estar cobrando su precio en ella, y su mirada, aunque aún llena de determinación, estaba marcada por la preocupación. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carlos, suavemente, mientras tomaba su mano. María del Sol suspiró, sintiendo como una parte del peso que llevaba sobre sus hombros desaparecía al estar junto a él. No lo sé, Carlos, respondió, su voz quebrada. Todo parece estar en mi contra. Mi padre sigue rechazándonos, y mi madre ya no es la misma. Siento que estoy perdiendo todo lo que tenía. Me está costando mucho seguir adelante. Carlos la miró con una seriedad profunda, comprendiendo cada palabra. Sabía que no podía ofrecerle una solución mágica, que el camino que habían elegido era difícil, pero su amor por ella era inquebrantable. No tienes que enfrentarlo sola, María, dijo él, con una voz tranquila pero firme. Yo estoy aquí, contigo, siempre. Ella lo miró y, por un momento, su corazón encontró algo de paz en sus palabras. Sin embargo, la realidad seguía golpeando, recordándole lo que había dejado atrás y lo que aún tenía que perder. Mi padre no me perdonará. Él tiene mucho orgullo, y aunque lo intente, no va a aceptar que elija estar contigo. Y mi madre, aunque me quiera, ya no sabe cómo ayudarme. Carlos, sin soltar su mano, la guió hacia el banco cercano, donde ambos se sentaron. La tranquilidad del lago, el suave susurro de la brisa, parecía calmar las tensiones acumuladas durante el día, pero la inquietud en el rostro de María del Sol no desaparecía. El amor no es algo que se pueda negar, dijo él, mirando el agua que reflejaba los últimos rayos del sol. Quizá no sea fácil ahora, pero lo que tenemos es algo que vale la pena. Nadie nos lo puede quitar, y aunque tus padres no lo entiendan, no significa que debas dejarlo atrás. Nadie puede definir lo que debemos sentir o hacer, excepto nosotros. María del Sol asintió lentamente, aunque en su interior seguía habiendo una tormenta de emociones encontradas. Sabía que él tenía razón, pero la realidad de las consecuencias de sus acciones le pesaba sobre el corazón. ¿Era capaz de perder la relación con su familia por seguir un amor que parecía tan frágil, tan condenado a la desaprobación de todos? Lo sé, Carlos. Pero me duele ver cómo mi familia se va alejando de mí. Sé que esto no es fácil para ellos, que esperaban algo diferente, y siento que los estoy fallando. Carlos la miró profundamente, sus ojos reflejando una comprensión total. No los estás fallando. Estás siendo fiel a lo que sientes, a lo que es tuyo. Y aunque no puedan entenderlo ahora, con el tiempo quizás lo hagan. Pero tú no puedes vivir para ellos, ni hacer lo que ellos esperan. Tú eres dueña de tu destino, y tu felicidad es lo que debe guiarte.
María del Sol cerró los ojos por un momento, dejando que sus palabras calaran en lo más profundo de su ser. A pesar de todo el dolor, de toda la confusión, Carlos tenía razón. No podía seguir viviendo bajo la sombra de las expectativas ajenas. El amor que sentía por él era la única verdad que podía seguir, la única que la mantenía viva. Voy a luchar por nosotros, dijo con determinación, abriendo los ojos y mirándolo directamente. Lo que siento por ti es real, y aunque me cueste, lo voy a defender. Carlos sonrió, un brillo en sus ojos que iluminó su rostro. La decisión de María del Sol, aunque llena de incertidumbre, también estaba llena de valentía. Sabía que, en ese momento, habían dado un paso crucial, no solo en su relación, sino en sus vidas. Entonces, lo haremos juntos, respondió él, con una firmeza tranquila. No importa lo que pase, lucharemos por lo que creemos, por lo que sentimos. María del Sol sonrió, sintiendo que, por fin, después de tanta lucha interna, algo dentro de ella había encontrado su lugar. Estaba dispuesta a seguir adelante, a enfrentar los desafíos que se avecinaban. Con Carlos a su lado, creía que cualquier adversidad sería más fácil de superar. Aunque la tensión en su hogar seguía aumentando, algo dentro de ella le decía que el amor, al final, siempre prevalecería. Capítulo 15. La tormenta de la desaprobación. La calma que había experimentado María del Sol junto a Carlos no duró mucho. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, donde la desaprobación de su familia se hizo aún más evidente y difícil de ignorar. Cada conversación con su padre se volvía más tensa, cargada de reproches y miradas llenas de resentimiento. Don Fernando ya no intentaba disimular su frustración. La joven sabía que la situación estaba fuera de control. Un día, al regresar de una visita al pueblo, María del Sol fue recibida por la furia de su padre. La puerta de la casa se cerró con un estrépito, y antes de que pudiera siquiera entrar, escuchó la voz de su padre llamándola con un tono grave y amenazante. «María del Sol», gritó don Fernando, su voz llena de ira. «¿A dónde crees que vas? No voy a permitir que sigas con esa locura». María del Sol se giró, sabiendo lo que vendría. Durante los últimos días había tratado de evadir la confrontación, esperando que las cosas se calmaran por sí solas, pero la presión había llegado a su límite. Su padre se acercaba rápidamente, y el resentimiento en su mirada era casi tangible. «Padre, por favor», comenzó a decir, pero él la interrumpió bruscamente. «No te atrevas a hablarme de esa forma», exclamó, su rostro tenso y rojo de furia. «Te he dado todo lo que tienes, y esta es la forma en que me lo pagas, ¿con un amor que no tiene futuro? ¿Con un joven que no tiene ni nombre ni honor? Te he criado para algo más que para ser la amante de un hombre sin futuro. No puedo soportarlo más, María del Sol». Las palabras de su padre eran como cuchillos que se clavaban en su corazón, pero María del Sol no retrocedió. Sabía que sus decisiones ya no podían revertirse. Había tomado un camino, y aunque el dolor de las palabras de su padre la desgarraba, su determinación de seguir adelante no vaciló. «Yo no estoy siendo una amante, padre», respondió con firmeza. «Estoy siguiendo mi corazón. Lo que siento por Carlos es real, y no voy a renunciar a él por el miedo a perder el honor que siempre me habéis impuesto. Yo soy más que eso, más que un apellido o una posición. Soy una persona con sentimientos propios». Don Fernando la miró con desdén, su mirada fría y desbordante de desprecio. «Eres una niña desobediente, incapaz de entender lo que te digo. Y si piensas que este capricho que tienes con ese joven va a durar, te equivocas. Te lo aseguro, no vas a conseguir nada con él. La familia te lo ha dado todo, y tú lo estás destruyendo por un amor que no tiene futuro. No lo permito, no lo permitiré». María del Sol se sintió como si una ola de desesperación la estuviera arrastrando, pero algo en su interior le decía que no podía rendirse. Estaba dispuesta a perder todo lo que le quedaba, incluso la relación con su padre, si eso significaba ser fiel a su propio corazón. «No me importa perderlo todo», dijo, sus ojos brillando con una fuerza inquebrantable. «Ya no voy a vivir por las expectativas de los demás. He tomado mi decisión. Estaré con Carlos, y nada ni nadie me hará cambiar de opinión». Don Fernando, al escuchar sus palabras, dio un paso atrás, como si fuera incapaz de comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. No dijo nada más, pero su rostro reflejaba la profunda decepción que sentía.
En ese momento, María del Sol comprendió que no había vuelta atrás. Su relación con su padre ya estaba rota. Lo que seguía era un futuro incierto, pero uno que le pertenecía a ella, y solo a ella. La tarde se alargó, y las tensiones en la casa solo aumentaron. Doña Elena trató de intervenir, pero su voz se ahogaba ante la autoridad de su esposo. Los reproches, las palabras dolorosas, las advertencias, todo se fundía en una tormenta que se desató dentro de ella. María del Sol se sintió completamente sola, como si estuviera enfrentando al mundo entero por algo que, aunque profundo, no lograba ser comprendido por nadie. Esa noche, al regresar a su habitación, María del Sol no podía evitar sentir el peso de la angustia. La decisión que había tomado la había alejado de su familia, de su pasado, de lo que había sido su vida hasta ahora. Pero también la acercaba a algo mucho más importante: su libertad, su identidad, y el amor que había encontrado en Carlos. A pesar de los desafíos que se avecinaban, sabía que, al final, ese amor valdría la pena. Se tumbó en la cama, con la mente en blanco, pero sintiendo que algo dentro de ella estaba cambiando. Aunque la tormenta de la desaprobación de su padre seguía rugiendo, algo en su interior le decía que no podía rendirse. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no le tenía miedo. Capítulo 16. La reacción del pueblo. María del Sol nunca imaginó que su decisión afectaría no solo a su familia, sino a todo el pueblo. La noticia de su relación con Carlos, un joven que provenía de una familia de estatus social inferior, se esparció rápidamente como un incendio en un campo seco. Los murmullos se convirtieron en voces acusadoras, y pronto todos parecían tener una opinión sobre su elección, ya no solo sus padres, sino también aquellos con quienes había convivido durante toda su vida. Un domingo por la tarde, mientras caminaba por las calles del pueblo, María del Sol sintió el peso de las miradas de los vecinos. Algunas eran discretas, otras llenas de juicio y desaprobación. Las palabras que ella había temido escuchar, aunque no dichas directamente, se filtraban en cada rincón. La hija del rico, ¿cómo se atreve? ¿Acaso no tiene vergüenza? Ese muchacho no es para ella, murmuraban entre sí. Aunque intentaba no prestar atención, su corazón se veía golpeado por cada mirada esquiva, cada susurro oculto tras una puerta o ventana. La gente que antes la saludaba amablemente ahora la evitaba. Sus amigas de la infancia ya no la miraban con la misma calidez, y algunos vecinos, que antes la habían tratado con cariño, comenzaban a hablar de ella con desdén. La mujer que antes era una de las más admiradas del pueblo ahora parecía una figura marginal, rechazada por aquellos que una vez la consideraban parte de su comunidad. Sin embargo, a pesar de las miradas frías y los murmullos llenos de crítica, María del Sol mantenía una firmeza que solo los verdaderos sentimientos pueden generar. Sabía que Carlos era su elección, y aunque el mundo entero pareciera estar en su contra, no podía permitir que la aprobación de los demás cambiara lo que sentía. A cada paso, se repetía que este era su destino, uno que ella había decidido, y que nada podría apartarla de él. A medida que la presión social aumentaba, su encuentro con Carlos se volvía cada vez más clandestino. Habían dejado de caminar por las principales plazas del pueblo, donde sus encuentros eran visibles para todos. Ahora, se reunían en el bosque cercano, en un rincón apartado donde el ruido del mundo no los alcanzaba. Allí, el amor que compartían parecía más puro, más real, alejado de las críticas y de las expectativas de aquellos que no comprendían lo que había entre ellos. Una tarde, mientras María del Sol se encontraba esperando a Carlos en su lugar habitual, pensó en todo lo que había dejado atrás: el respeto de su familia, la amistad con las personas que había considerado sus amigas, el lugar que había ocupado en la sociedad. Todo eso estaba cambiando, pero en su corazón había una voz que le aseguraba que todo valdría la pena. Carlos llegó, como siempre, con su paso firme y su sonrisa tranquila, pero al ver la expresión seria de María del Sol, se acercó rápidamente y tomó su mano. «¿Qué pasa?», preguntó, preocupado por la tensión que veía en su rostro. «Nada que no hayamos vivido ya», respondió ella, con una sonrisa forzada. «Es solo que siento la mirada de todos sobre mí, y aunque lo sepa, me duele. No es fácil estar aquí, Carlos». Él la miró por un largo momento, y luego acarició su mejilla con ternura, como si las palabras fueran innecesarias. A veces, lo único que necesitaban era estar juntos, en silencio, apoyándose mutuamente. «Lo sé», dijo él, su voz suave. «Pero no estamos haciendo nada malo».
Lo único que hemos hecho es amar, y no hay nada más puro que eso. María del Sol suspiró, buscando consuelo en sus palabras. Pero algo dentro de ella seguía sintiendo el peso de la desaprobación. Los rumores sobre su relación se habían intensificado, y ella sabía que el tiempo de esconderse en los rincones del pueblo estaba por terminar. Alguien más pronto o tarde descubriría dónde se encontraban, y eso provocaría más escándalo. ¿Crees que alguna vez nos aceptarán, Carlos?, preguntó ella, mirando el suelo con incertidumbre. Carlos la miró con una determinación renovada, su mano apretando la de ella con más fuerza. No lo sé, pero no debemos vivir para la aceptación de los demás. El amor que tenemos es más grande que sus opiniones. Y si debemos luchar para que todos lo vean, lo haremos. Lo haremos juntos. María del Sol lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, un sentimiento de esperanza comenzó a surgir en su pecho. Podían estar solos en el mundo, pero mientras estuvieran juntos, no necesitaban más. Sin embargo, sabía que las cosas no serían fáciles. El pueblo, con sus prejuicios y sus normas, jamás vería con buenos ojos su relación. Y la realidad de que debía enfrentarse a todos aquellos que habían sido parte de su vida hasta ese momento comenzaba a asfixiarla. Esa misma noche, mientras cenaba en casa, la tensión en el aire era palpable. Sus padres, a pesar de la distancia, intentaban abordar el tema una vez más. Don Fernando no podía ocultar su frustración, y su madre, aunque más callada, no dejaba de mirarla con tristeza. María del Sol, aún estás a tiempo de rectificar, dijo su madre, con una voz que, aunque suave, estaba cargada de preocupación. Estás rompiendo todo lo que te hemos enseñado. El amor no puede ser una lucha constante. ¿No lo entiendes? Carlos no es para ti. La joven levantó la mirada, y aunque en su corazón sentía la angustia de lo que estaba a punto de decir, ya no podía callarlo. Lo entiendo, madre, respondió, con la voz firme. Pero no voy a cambiar mi corazón por nadie. Yo elegí a Carlos, y no me arrepiento. Puedo perder todo lo que tengo, pero no voy a dejar de ser quien soy. El silencio se extendió por la sala, y las miradas de sus padres fueron como dagas lanzadas hacia su alma. En ese momento, María del Sol supo que las consecuencias de su elección la seguirían hasta el último de sus días. Pero también comprendió que no podía vivir otra vida que no fuera la suya. Capítulo 17. El conflicto interior. A pesar de la firmeza con la que María del Sol había decidido seguir su camino junto a Carlos, algo en su interior seguía retumbando con fuerza. A cada paso que daba, la duda comenzaba a morderla, a susurrarle al oído que tal vez su elección no era tan sencilla como parecía. El amor que sentía por él era profundo, pero la tensión entre lo que sentía y lo que le exigían sus raíces sociales no dejaba de atormentarla. El pueblo seguía hablándole con ojos llenos de juicio, y las miradas, aunque cada vez más furtivas, no dejaban de seguirla. El rechazo de su familia también la consumía lentamente. A menudo se encontraba en su habitación, mirando a través de la ventana, mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. ¿Qué tan fuerte era realmente su amor? ¿Valía la pena perderlo todo por alguien que no compartía su origen y su historia? Había noches en las que las dudas se convertían en una tormenta que la sacudía. Su familia, su pasado, todo lo que había construido durante años parecía desmoronarse por completo. El amor por Carlos era la única certeza en medio de la oscuridad, pero no podía evitar preguntarse si su sacrificio valdría la pena. ¿Sería capaz de vivir toda su vida con el rechazo de su gente, el rechazo de sus propios padres? El conflicto interno se le hacía cada vez más pesado, como una carga que no podía quitarse de encima. Un día, después de una reunión con su madre, María del Sol decidió alejarse de la casa. La constante presión de su madre, que intentaba hacerla cambiar de opinión con dulces palabras y promesas de un futuro mejor, ya no podía soportarla. Necesitaba estar sola, respirar aire fresco, y pensar. El lago, ese rincón al que siempre acudía para encontrar algo de paz, parecía ser el único lugar donde podía calmar su mente. Cuando llegó, se encontró con Carlos, quien ya la estaba esperando. Él, como siempre, percibió la incomodidad en su rostro y el cansancio en sus ojos. Sin decir una palabra, la abrazó suavemente, dejándole espacio para liberar lo que necesitaba decir. «Carlos», dijo María del Sol, su voz apenas un susurro. «Estoy perdiendo todo. Estoy perdiendo a mi familia, a mis amigos, mi lugar en este pueblo.
Todo lo que conocía se está desvaneciendo por un amor que, aunque lo siento con todo mi ser, me está haciendo sentir tan sola. Carlos la miró con ternura, sin saber exactamente qué decir, pero sabiendo que esas palabras eran parte de la lucha interna que había estado viviendo. Sabía que las consecuencias de su relación iban más allá de lo que podían controlar. Era algo que tenía que enfrentar sola. No estás sola, María. Yo estoy aquí, contigo, respondió él, con la voz llena de convicción. Pero sé que lo que estás sintiendo no es fácil. Tienes que decidir qué es lo que realmente quieres. Lo que otros digan o lo que sientas en tu corazón. María del Sol se apartó ligeramente, buscando refugio en el paisaje que la rodeaba, pero sus pensamientos no dejaban de atormentarla. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores cálidos, se sintió completamente perdida. No sabía cómo seguir. La decisión que había tomado había cambiado su vida para siempre, pero las consecuencias parecían demasiado duras de soportar. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte como para seguir adelante?, dijo ella, con una tristeza palpable. Si me rindo ante la presión, si caigo ante el rechazo, ¿a qué costo será todo esto? Carlos no podía darle una respuesta que la liberara de esa duda. Lo único que sabía era que el amor que compartían era real, pero el mundo que los rodeaba no estaba dispuesto a aceptarlo tan fácilmente. A veces, las personas debían tomar decisiones difíciles, y María del Sol estaba en ese punto. Si alguna vez dudas, recuerda que este amor es algo que ni el tiempo ni las palabras de los demás pueden destruir, dijo él, tomando su mano con firmeza. Puedes ser fuerte, María. Solo tienes que confiar en ti misma. Nadie puede decirte qué hacer con tu vida, solo tú. Ella lo miró, y por un momento, todo el peso de sus pensamientos parecía aliviarse un poco. En su corazón, sabía que el camino hacia la paz y la aceptación no sería fácil, pero también entendía que no podía dejar que sus miedos gobernaran su vida. La única forma de vivir auténticamente era seguir el camino que ella había elegido, sin mirar atrás. Pero, aún así, algo en su interior seguía resonando, una pequeña voz que no lograba silenciarse. La lucha entre el deseo de encontrar la aceptación y la necesidad de ser fiel a su propio corazón seguía siendo un reto constante. Sin embargo, a medida que pasaban los días, algo dentro de ella comenzaba a asentarse. El amor que sentía por Carlos era fuerte, y eso debía ser suficiente para seguir adelante. Si perdía todo lo que había conocido, quizás, en algún momento, podría reconstruirlo. Pero lo que nunca podría reconstruir sería el amor que sentía por él. En esa quietud, rodeada por la naturaleza, María del Sol tomó una decisión. Se enfrentaría a su miedo y seguiría adelante, con Carlos a su lado. Aunque las sombras del rechazo seguirían acechando, sabía que su futuro solo podía ser construido si se mantenía fiel a sí misma. Voy a seguir adelante, dijo con convicción, mientras miraba a Carlos a los ojos. No puedo vivir con las dudas, Carlos. No puedo vivir con la incertidumbre. Y aunque me cueste, voy a luchar por ti. Carlos sonrió, su rostro reflejando una paz que solo quienes han decidido seguir su corazón pueden comprender. Juntos, caminarían hacia lo desconocido, sin miedo a lo que les esperara. La lucha no había terminado, pero su amor seguía siendo el motor que los impulsaba. Capítulo 18. La decisión final. El paso que María del Sol había dado no podía deshacerse, y aunque la presión continuaba arremetiendo contra ella desde todos los frentes, la joven ya no sentía miedo. El amor por Carlos había transformado algo dentro de ella, un fuego que ardía con tal intensidad que, a pesar de las adversidades, parecía capaz de superar cualquier obstáculo. Sin embargo, a medida que los días pasaban, también se daba cuenta de que la resolución que había tomado era más complicada de lo que había imaginado. Una tarde, mientras recorría el camino que llevaba al pueblo, María del Sol observó a su alrededor. Todo parecía igual, pero al mismo tiempo, todo había cambiado. El aire fresco de la tarde ya no le traía la misma paz. Las risas de los niños jugando en las calles ya no la llenaban de alegría. La realidad de la soledad comenzaba a calar hondo en su corazón. Había tomado una decisión, sí, pero lo que no había previsto era la soledad de caminar por el camino de la desobediencia. Al llegar a su hogar, encontró a su madre sentada en el porche, mirándola con una expresión cansada pero aún llena de esperanza. Don Fernando, su padre, ya no hacía esfuerzos por ocultar su desdén, pero doña Elena seguía insistiendo,
convencida de que aún podía convencer a su hija de cambiar de parecer. María del Sol, dijo su madre con voz suave, casi suplicante. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Todo lo que te hemos dado, todo lo que has conocido, puede desaparecer por un amor que ni siquiera el mundo acepta. Es difícil, hija, pero a veces el sacrificio por el bienestar de la familia es lo que te hace más fuerte. Las palabras de su madre le dolieron, pero ya no podía seguir en la indecisión. Cada vez que su madre intentaba hacerle ver el costo de su amor por Carlos, sentía que algo dentro de ella se quebraba. Su amor no era un capricho, no era una decisión impulsiva. Era el reflejo de su ser, de lo que quería ser, de lo que su corazón le dictaba. Madre, respondió María del Sol, con la voz firme, yo ya he tomado mi decisión. Carlos y yo estamos juntos, y no voy a cambiarlo. No puedo vivir para agradar a los demás, no puedo vivir bajo su constante juicio. Esta es mi vida, y aunque me cueste, estoy dispuesta a enfrentarlo todo por él. La expresión de doña Elena cambió. Era una mezcla de tristeza y aceptación, como si hubiera llegado a la conclusión de que no podía hacer nada más para cambiar el rumbo de su hija. Lo sé, dijo, con una voz apagada, pero el día que decidas perder todo por ese amor, no podrás volver atrás. Ya nada será igual. María del Sol se quedó en silencio. Las palabras de su madre resonaban profundamente en su mente, pero no lograban hacerla vacilar. Sabía que lo que estaba en juego no era solo su futuro, sino también la vida que quería vivir. El amor por Carlos era lo que le daba fuerzas para seguir adelante, y aunque el costo fuera alto, ya no quería vivir en un mundo de arrepentimientos y dudas. Esa misma noche, mientras el viento soplaba con fuerza desde las montañas, María del Sol se encontró nuevamente en el bosque, bajo la luz tenue de la luna. Allí, Carlos la esperaba, como siempre, con una mirada llena de comprensión. Él sabía que las últimas semanas habían sido difíciles para ella, que la lucha interior había sido feroz, pero también sabía que, al final, el destino había hablado. La decisión que había tomado era definitiva. Carlos, he hablado con mi madre, dijo María del Sol, su voz quebrada. Y sé que ahora ya no hay vuelta atrás. A veces me siento tan perdida, tan sola en todo esto, pero al mismo tiempo, sé que no puedo dar marcha atrás. Este amor, nuestra relación, no es algo que pueda cambiar. Ni las miradas del pueblo, ni las palabras de mi madre, ni el dolor de mi padre. Nada de eso va a cambiar lo que siento por ti. Carlos se acercó lentamente, sus ojos llenos de una ternura que solo el verdadero amor puede inspirar. No necesitaba palabras para comprender lo que ella sentía. El dolor, la angustia, la incertidumbre, todo estaba ahí, presente en sus corazones. Pero también lo estaba la certeza de que, juntos, podrían enfrentarlo. Te amo, María, dijo él, abrazándola con fuerza. Y eso es lo único que importa. Lo demás no tiene poder sobre nosotros. Lo que el mundo piense de nosotros, lo que diga la gente, no tiene ningún valor si estamos juntos. María del Sol cerró los ojos y se entregó al abrazo de Carlos, sintiendo como todo el peso de sus dudas y miedos comenzaba a desvanecerse. Ya no había espacio para el arrepentimiento, ya no había lugar para la incertidumbre. Su vida estaba en sus manos, y aunque el camino sería arduo, estaba dispuesta a seguirlo hasta el final. El viento nocturno susurraba entre los árboles, y la luna, alta en el cielo, parecía ser testigo de la decisión que acababa de tomar. María del Sol no volvía atrás. Este amor era lo único que le daba la fuerza para seguir adelante, y aunque el precio de su elección fuera alto, ella lo pagaría con todo lo que tenía. Estoy lista para lo que venga, dijo finalmente, con una sonrisa decidida. Juntos enfrentaremos todo. Carlos la miró, y en sus ojos brillaba la misma determinación. No había marcha atrás. Habían elegido su amor, y juntos, enfrentarían lo que el destino les tenía preparado. Capítulo 19. La resistencia del mundo. El sol brillaba con una luz cálida sobre el pueblo, pero para María del Sol, ese día no traía consigo la paz que solía encontrar en la quietud del campo. Su determinación, aunque firme, comenzaba a verse puesta a prueba de una manera que nunca imaginó. Aunque había tomado la decisión de seguir a Carlos, el mundo que la rodeaba parecía resistirse con una fuerza inquebrantable. Los días pasaron, y el aislamiento al que se veía sometida se volvía cada vez más evidente. Las miradas de los demás no solo continuaban, sino que se intensificaban. Sus amigas de la infancia,
las que alguna vez compartieron risas y confidencias, comenzaron a evitarla. La distancia entre ellas creció con cada susurro y rumor que se desataba en el pueblo. María del Sol se convirtió en un ser apartado, una sombra de lo que había sido, mientras los murmullos en su contra se volvieron más agresivos. En la plaza del pueblo, donde antes se sentaba tranquila a charlar, ahora se sentía como una extraña. Cada encuentro con un vecino se volvía incómodo, cargado de miradas fugaces, risas disimuladas y comentarios hechos en voz baja. Pero lo que más la dolía no era el rechazo de las personas, sino la actitud de sus propios padres. Aunque había encontrado fuerza en su amor por Carlos, la falta de apoyo de su familia la dejaba vacía, como si una parte de ella estuviera aún atrapada entre el amor que sentía y la falta de aceptación de aquellos que debían amarla incondicionalmente. Un día, al regresar a casa, encontró a su madre sentada en la sala, con la mirada fija en la ventana. Era evidente que su rostro reflejaba la tristeza, pero también una resignación que María del Sol no había visto antes. Doña Elena no era la mujer que había conocido, la que siempre se mantenía fuerte y llena de esperanza. Ahora, estaba derrotada, y eso le pesaba más que cualquier palabra que pudiera decirle. María del Sol, comenzó su madre, con una voz apagada. ¿De verdad estás dispuesta a seguir adelante con todo esto? Estás perdiendo lo más valioso que tienes, tu familia, tu nombre, tu honor. Todo lo que construimos para ti está cayendo por el amor de un hombre que no es de tu clase. Las palabras de su madre eran como cuchillos afilados, pero María del Sol ya no sentía el mismo dolor de antes. Había aprendido a escuchar esas palabras y a comprender la verdad que se encontraba en ellas, aunque difícil de aceptar. Su amor por Carlos era real, pero la lucha interna que eso implicaba no era fácil. Ella había tomado una decisión, y por difícil que fuera, ya no podía retroceder. Madre, ya lo he decidido. Mi amor por Carlos no tiene que ver con su clase social ni con lo que otros piensen. Lo que siento por él es más grande que cualquier expectativa o juicio. No puedo cambiarlo. Y aunque sé que lo que hago es doloroso para ti, es lo único que me hace sentir viva. La tristeza en los ojos de doña Elena era palpable. No podía comprender la decisión de su hija, y cada día que pasaba veía cómo la distancia entre ellas crecía. María del Sol ya no era la niña que había criado. Se había convertido en alguien que tomaba sus propias decisiones, alguien que estaba dispuesta a enfrentar el mundo, incluso a costa de perderlo todo. Lo sé, respondió la madre, con la voz quebrada. Pero me duele, hija. Me duele tanto verte perderte así. El mundo está en contra de lo que has elegido, y lo peor de todo es que yo tampoco puedo ayudarte. María del Sol miró a su madre por un momento, buscando una palabra que la consolara, pero sabía que no podía encontrarla. La herida era profunda, y la única forma de sanar era seguir adelante, de la manera en que ella sentía que debía hacerlo. Su amor por Carlos no era algo que podía despojarse, aunque todo a su alrededor pareciera estar cayendo a pedazos. Esa misma tarde, después de la conversación con su madre, se reunió con Carlos en el bosque. El lugar que una vez había sido su refugio se sentía aún más significativo, como si allí, en medio de la naturaleza, pudieran encontrar un pedazo de paz que no existía en el pueblo. Carlos la observó mientras se acercaba, con la preocupación evidente en su rostro. Aunque había decidido estar a su lado, el dolor y la angustia de verla sufrir no pasaban desapercibidos para él. Sabía lo que estaba enfrentando. Sabía que el rechazo y la falta de apoyo de su familia la estaban desgastando. María, sé que todo esto es muy difícil para ti, dijo Carlos, tomando su mano. El mundo está resistiendo nuestra relación, y yo también lo estoy sintiendo. Pero lo único que quiero que sepas es que te apoyaré siempre, sin importar lo que venga. Lo que sientas, lo que pienses. Siempre estaré a tu lado. María del Sol lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero también con una fuerza renovada. Aunque el mundo a su alrededor parecía querer separarlos, había algo en su interior que sabía que no podía ser apagado. El amor que compartían era lo único que no podía romperse. Y, aunque fuera una batalla constante, sabía que lucharía por él, por su amor, hasta el final. Gracias, Carlos, dijo ella, su voz quebrada pero llena de determinación. No sé lo que el futuro nos tiene preparado, pero sé que si estamos juntos, todo lo demás será secundario. Te amo, y eso es lo único que importa. Carlos sonrió, y, aunque la lucha fuera constante,
Sus ojos reflejaban la certeza de que juntos podrían enfrentar cualquier desafío. El mundo podía resistirse, pero ellos seguirían adelante. Porque el amor que compartían no podía ser derrotado por las barreras sociales, los prejuicios ni las expectativas del resto del mundo. Y así, aunque la resistencia del mundo seguía siendo una amenaza constante, María del Sol y Carlos sabían que, al menos en sus corazones, siempre tendrían un refugio al que regresar. Juntos, seguirían luchando, no solo por su amor, sino también por la libertad de vivirlo. Gracias por escuchar este capítulo de La hija del sol de Fernán Caballero. Si disfrutaste de la historia, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos capítulos. Tu apoyo hace posible que sigamos trayéndote más contenido de calidad. Nos vemos en el siguiente capítulo.